La información indica que la Corte Suprema de Justicia va a estar esperando la carta que les va a enviar García Mansilla. Nadie sabe qué va a decir esa carta, si va a sostenerse y argumentar por qué, o si va a renunciar. En teoría va a Sí, argumentar su continuidad. ¿Cómo sigue esta claro. historia? Eh, a ver, García Mansilla considera que él es un juez ya con inamovilidad y que por lo tanto solo puede ser destituido de su cargo a través de un juicio político. Eh, la verdad es que esto no es así. Yo creo que es un argumento de defensa más que jurídico, técnico jurídico. Sabemos que los abogados cuando ejercemos derechos de defensa, cuando ejercemos defensa, bueno, a veces escribimos cosas que por ahí ni nosotros las creemos, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver la realidad desde afuera. García Mansilla es juez, eso es cierto. Le dieron juramento, recibió juramento, sí, es cierto. Pero es un juez designado en comisión. Y por eso es un juez provisorio. ¿Es cierto que está en ejercicio del cargo? Sí, pero no tiene estabilidad. Y por lo tanto, para que él la tenga, se necesitan otro paso que todavía, que no solamente no dio, sino que en realidad no lo va a tener ya, que es el acuerdo del Senado. Él fue designado por presidente en comisión, está bien, pero faltaba el acuerdo del Senado. Y cuando juró, tanto la Corte como él sabían que juraba provisoriamente hasta que el Senado se pronunciara. Y el Senado tiene un plazo para pronunciarse, o tenía un plazo, que era hasta el final del año legislativo. Decimos hasta fin de año, vamos a decir hasta fin de año así groseramente. Pero eso no es un plazo de duración del cargo cuando un juez es designado en comisión. Eso es un plazo que se le asigna por la Constitución al Senado para que el Senado emita un pronunciamiento, aprobando el pliego o rechazándolo. Y en este caso lo rechazó. Lo rechazó 6 meses antes, 8 meses antes, de llegar el fin de año. Bueno, listo, esa designación en comisión cayó. Esto no significa que el rechazo del Senado haya derogado al decreto de Milei, ni que signifique una destitución de García Mansilla. No, el decreto de Milei perdió vigencia y el juramento que se le tomó a García Mansilla también, porque un juramento no puede reemplazar un requisito constitucional, como lo es el acuerdo del Senado. Así que indudablemente hoy García Mansilla ha dejado de ser juez de la Corte. Ahora, el tema es cómo se operativiza esto, cómo él deja de ser juez de la Corte. ¿Qué se hace? ¿Lo lleva a la policía? No. Entonces, o renuncia, que pareciera que no es lo que va a hacer, y si no, la otra alternativa es que la Corte defina su situación. Bueno, él parece ahora que justamente va a provocar esta decisión de la Corte pidiéndole que la Corte aclare. Bueno, veremos. La, Va a ser cor muy importante lo que la Corte diga. la Corte puede Porque funcionar con 3 miembros, ¿y qué pasa con todos los fallos que ya firmó García Mansilla, que tengo entendido son 170? Bueno, la Corte puede funcionar con 3 miembros porque lo ha dicho la misma Corte a través de una acordada, creo que fines del año pasado, cuando definió o decidió, después que había dejado la vacante Maqueda y quedaron 3, dijo, bueno, ahora nosotros podemos funcionar así. Si no tenemos unanimidad, vamos a apelar al procedimiento de subrogancia, vamos a designar a un juez federal, a un presidente de una Cámara Federal o a un abogado de la lista de subrogantes, que se renueva cada 3 años. O sea, la Corte definió que puede seguir funcionando con 3 miembros. No es lo ideal, pero puede funcionar. Y respecto de los fallos que García Mansilla emitió, los votos que emitió hasta ahora, son válidos porque todo lo que ocurrió hasta ahora ocurrió en el marco de lo que la Constitución Nacional prevé. Entonces, nada de esto es raro. No es habitual, pero es un mecanismo previsto en la Constitución. O sea que todos los fallos que él firmó son inobjetables. No ocurriría lo mismo si hoy ya emitiera un voto, porque hoy ya tiene el rechazo expreso del Senado. Entonces, los fallos que hoy pudiera emitir en adelante ya son objeto de nulidades, o podrían ser objeto de nulidades,
y estaríamos en otro ámbito ya, ¿no? Félix, ¿qué tal? Agustina Girón, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Te quería hacer dos consultas. Una, repreguntarte sobre este gris que vos mencionabas recién, ¿no? O sea, decís que ya en teoría, en la teoría por lo menos, deja de ser miembro de la Corte por el rechazo del Senado, pero ¿cómo se materializa? Bueno, por ejemplo, tendría que renunciar. ¿Por qué esto? Digo, ¿por qué este gris? Si deja de ser miembro de la Corte, ¿por qué no es automático? ¿Por qué tiene que renunciar? ¿Es porque esto no está sintetizado o no está escrito en ninguna parte de la ley que está vigente hoy en la Argentina? Digamos, no es clara la ley. Y no, porque, a ver, tampoco la ley podría decir que en el caso de que ocurriera el rechazo del Senado, el juez en ejercicio debería renunciar, porque de última puede no hacerlo. Claro. Y si no lo hace, bueno, volvemos a la misma situación. ¿Qué se hace si no renuncia? Entonces, ya sabemos que uno de los dos requisitos constitucionales no los cumple. Bueno, fenómeno, cayó su designación, operativicémosla. Claro. Esto es lo mismo que un senador al que se lo condena, o un diputado al que se lo condena y la condena queda firme mientras es senador. Y bueno, no tiene que estar más en el Senado, tiene que ir preso. Sí, bueno, pero tiene fueros. Y entonces, ¿cómo se operativiza la condena? El Congreso y hay que esperar que termine. O sea, la realidad es que tiene que haber alguien. No sé si te acordás, Agustina, Luis, ¿se acuerdan ustedes? Cuando hace poco la Corte le dijo a Ana María Figueroa, que ella quería seguir en casación después de los 75 años, cuando le dijo, porque tenía el trámite pendiente del acuerdo, ¿se acuerdan? Y la Corte le dijo, no, usted ya cumplió el 9 de agosto, cumplió los 75, todavía no tiene el acuerdo, bueno, listo, ya está, no es más jueza, se tiene que ir. Y lo mismo tendría que hacer ahora la Corte con García Mansilla. Vamos a ver, ¿no? Va a ser un lindo antecedente de la Corte ahora, para tenerlo en cuenta en el futuro. Y lo otro que te quería preguntar, quería profundizar en las consecuencias que puede haber si es que García Mansilla no renuncia a su cargo, algo que desde el propio gobierno deslizaron. Federico Sturzenegger, por ejemplo, dijo que no debería renunciar. Y vos lo que sostenías es que eso podría implicar incluso la figura de un delito, en este caso el de usurpación de autoridad que está previsto en el Código Penal. Sí, exactamente. Porque uno se ponía a pensar, ¿no? Como técnico, bueno, a ver qué pasaría. Y yo digo, bueno, la verdad es que si este hombre, si García Mansilla sigue, no se quiere ir, y bueno, no obtiene, vamos a suponer que ni siquiera solicitara la intervención de la Corte, y la Corte no se pronunció al respecto y demás, y hasta se lo podría denunciar. Hay un delito que es usurpación de autoridad, que está tipificado de esta manera. Es una persona que ocupa un cargo sin tener el debido nombramiento. Él va a decir, bueno, pero el nombramiento lo tengo, y me tomaron juramento. Sí, pero el nombramiento de un juez de la Corte tiene dos pasos. Uno lo tiene, el otro no lo cumplió. Entonces, para mí le falta el debido nombramiento ahora, y después del fallo de la Corte, después del rechazo del Senado. Entonces, no sé, alguien podría plantearle una denuncia, y yo qué sé si desde el punto de vista académico, un hombre prestigioso y demás, se tiene que someter a esto, ¿no? ¿Solo para qué? Para estar cuánto tiempo más, hasta fin de año en el cargo. Sí, 6, 7 meses más. Félix, una más. ¿Qué implicancias tiene la resolución que saca el juez platense Ramos Padilla sobre García Mansilla? Sí, ninguna, Luis, ninguna, porque yo creo que ese fallo fue redactado antes del rechazo del Senado. Lo sube al sistema después de la votación del Senado. Acá lo tengo abierto. Lo sube a las 21. Terminaba el programa de Majul, 20 horas y 50 minutos. ¿Ya lo tenía escrito? Ya lo tenía. ¿Cuántas páginas tiene ese fallo? 73 páginas. Ya lo tenía escrito. 73 páginas, basada en la Fundación Poder Ciudadano y otros contra el Estado Nacional. En lo que le pide, corregime Félix, que no pueda firmar un papel por 3 meses. No, a ver, ese fallo es inoficioso porque ya quedó en offside con el rechazo del Senado. Entonces ya no tiene ningún sentido. Además, pensar que aún cuando no estuviera el rechazo del Senado, ese fallo sería apelado y quedaría sin efecto hasta que se resuelva la cuestión, y la terminaría resolviendo la Corte. O sea que, por supuesto que en ese caso,
García Mansilla debería abstenerse si todavía el Senado no se hubiera pronunciado. Y además ese amparo no debió nunca haberse aceptado por parte de García Mansilla, porque para que pueda prosperar... ¿Por García Mansilla o por Ramos Padilla? No, perdón. Por Ramos son Padilla. los dos García. No, uno es Ramos y otro García. Sí, no, perdón. Por Ramos Padilla. El fallo de Ramos Padilla, él nunca debió aceptar ese amparo, porque para que se pueda aceptar un amparo es necesario que aquello que se imponga, en este caso el decreto de Milei, tenga una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Y la verdad es que el decreto de Milei está dentro de los parámetros constitucionales, no tiene arbitrariedad, no tiene ilegalidad, y si la tuviera estaría lejos de ser manifiesta. O sea, es un amparo que debió rechazarse. Si el decreto lo hubiera firmado Cristina Fernández, estoy seguro que Ramos Padilla hubiera actuado de otra manera, porque sabemos para quién juega. ¿Qué duda te cabe? Así que Claro. dejemos de lado lo de Ramos Padilla, que quedó totalmente en offside, hoy es inoficioso. Gracias, Félix Lonigro, nos contestaste y nos sacaste casi todas las dudas, algunas todavía quedan pendientes porque bueno, es un misterio cómo va a seguir esta película. Sí. Bueno, te mando un gracias abrazo. A ustedes y buen fin de semana. Buen fin de semana para vos también. Félix Lonigro, abogado constitucionalista. ¿Cómo sigue la película de García Mansilla? ¿Cuántos fueron los senadores propuestos por el Poder Ejecutivo que no pasaron una votación en el Senado o que le voltearon los pliegos? Casi no hay antecedentes. Es cierto que eran muy discutidos los pliegos, muy discutidos. El Senado hizo pito catalán durante